Les damos la bienvenida para continuar con el ciclo de conferencias de Ingeniería Civil 2024. Les agradecemos a todos por asistir a nuestra tercera conferencia titulada Incendios forestales, calidad del aire y salud pública, donde a partir de una revisión de la literatura estudiaremos la problemática de salud pública derivada de los incendios forestales a nivel internacional y nacional, principalmente en el siglo XXI. Nuestro experto el día de hoy presentará la composición típica de las emisiones atmosféricas generadas en estos eventos, los procesos de transporte de contaminantes, el deterioro de la calidad del aire y los riesgos de afectación de la salud humana y la biodiversidad, así como las acciones preventivas y remediales para la atención de estos eventos. Nuestro experto el día de hoy es el doctor Héctor Manuel García Lozada, actualmente profesor especial del Centro de Estudios Ambientales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con amplia experiencia como consultor nacional e internacional en el campo ambiental, así como en investigación de contaminación atmosférica. El doctor Héctor es ingeniero químico, especialista en docencia, máster en ingeniería ambiental y doctor en salud pública, profesor titular jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, líder y cofundador del grupo ANCI de investigación en contaminación atmosférica. Entre otros cargos, se ha desempeñado como ingeniero jefe de la sección de aguas del Ministerio de Salud y director ambiental del Cerrejón, Zona Norte, subdirector de factores del riesgo del ambiente del Ministerio de Salud, gerente ambiental y de seguridad industrial de PRODEC. Es autor de libros como Combustibles fósiles, Ambiente y Salud Pública y Evaluación del riesgo por emisiones de partículas en fuentes estacionarias de combustión. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Héctor para que inicie con su conferencia, ya que entendemos que este tema es fundamental para contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades y fomentar el bienestar y la salud de las comunidades. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta a lo largo de la conferencia, puede ir escribiéndolas en nuestro chat. Al finalizar la misma, tendremos el gusto de resolverlas en nuestro espacio de preguntas. Doctor Héctor, bienvenido y lo dejo con nuestros asistentes del día de hoy. Muchas gracias, Laura, y buenas tardes para todos los asistentes. Gracias por la asistencia. Realmente es un tema que eventualmente parece novedoso, pero reviste una gran importancia. Y tengo que confesarles que inicialmente no estaba yo consciente de la cantidad de información, de estudios, de investigaciones que hay sobre el tema y sobre todo de las posibilidades que hay también para continuar profundizando en esta temática. Entonces, voy a intentar hacer un resumen en unos 5 minuticos sobre qué es lo que contiene la presentación, qué fue lo que hice y luego vamos mirando las diapositivas. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces como comentaba Laura en la presentación, el ejercicio que se hizo fue una revisión de literatura y no es, digamos, una revisión sistemática ni una revisión del estado del arte, sino una primera aproximación explorando este tema de los incendios forestales y su relación con la calidad del aire y la salud pública. Entonces, lo que hice fue inicialmente, a partir de la pregunta de por qué nos interesa hablar de los incendios forestales. Entonces, a raíz de eso, pues estuve haciendo la búsqueda sobre cómo se han comportado las estadísticas del número de incendios forestales que ocurren tanto a nivel mundial como a nivel regional y en el país, las áreas quemadas, etcétera. Y con base en esa justificación, pues entonces ya me puse a estudiar lo que es propiamente el evento de un incendio forestal. Y ahí intervienen muchas disciplinas como la física, la química, la termodinámica, las ciencias de la atmósfera, para ver realmente qué es lo que ocurre en la combustión de los componentes de la estructura vegetal de las diferentes especies, cómo se van quemando, cuáles son las fases de ese proceso y cuáles son, digamos, los contaminantes principales que en un momento dado se emiten en la atmósfera. Luego entonces vi, ya tenido cubierto ese tema, entonces vi la relación que hay entre la exposición a esos contaminantes, particularmente en el
contaminantes emitidos en la combustión de especies vegetales y el impacto sobre la calidad del aire, es decir, cómo pueden alterar la calidad del aire. Y luego, ya cómo puede esa alteración de la calidad del aire afectar la salud de los individuos, de las comunidades, de la sociedad en general. Por otra parte, entonces también fue interesante explorar cómo los incendios forestales afectan las comunidades bióticas, los sistemas ecológicos, y principalmente me dediqué a investigar en la región amazónica, que para nosotros es muy importante, y ahora vamos a ver cómo, digamos, la influencia de la circulación de los vientos a nivel regional nos afecta directamente, así los incendios ocurran a miles de kilómetros del territorio nacional. Hice mucho énfasis en mirar qué estamos investigando en el país. Entonces hice una revisión de los repositorios de las universidades y realmente me encontré que hay mucho interés en investigar en este campo. Hay tesis de doctorado, hay trabajos de investigación de maestría, trabajos de grado, en pregrado, que están mirando diferentes aspectos de esa problemática. Entonces, como ustedes están viendo acá, pues se utilizaron palabras clave para acceder con diferentes bases de datos a los temas y haciendo énfasis en lo que ha ocurrido en lo que va de este siglo, tanto a nivel global como a nivel regional y local. Aquí local estamos hablando a nivel nacional. Entonces, el contenido de la presentación en estos 5 temas principales. ¿Por qué hablar de los incendios forestales? Como les comentaba en un principio, el incendio forestal como un fenómeno socioecológico, el impacto del incendio forestal en la calidad del aire, en la salud humana, en la biodiversidad. ¿Qué respuestas se están dando en relación con la prevención y la atención de las emergencias que surgen por los incendios forestales? Y una reflexión final. Estaba yo ya en la elaboración final de la presentación respondiendo a esta pregunta, ¿por qué hablar de incendios forestales? Y ayer seguramente ustedes se enteraron, antes de mediodía circuló una noticia de un monumental incendio que está ocurriendo en California en estos momentos. Y entonces quise abrir con esta diapositiva precisamente una ilustración de la magnitud de los incendios forestales a los cuales estamos asistiendo hoy en día. Esto fue a las 10:27, 10:26 en la mañana del día de ayer, donde se ven esas grandes nubes de un humo que es bastante tóxico y que posteriormente puede inclusive eh, quemar también infraestructura, vehículos, y esto complica todavía más el problema de la contaminación del aire, porque entonces ya no tenemos solamente los contaminantes que se generaron en la combustión de la madera o las especies vegetales, sino los contaminantes de todas estas estructuras metálicas, componentes de los vehículos, etcétera, etcétera. A nivel global, en el año 2023, esta es una idea, una ilustración de los cientos de miles de incendios forestales que ocurren. En el 2023 en Colombia ocurrieron 6.275. Pero aquí lo que tenemos que mirar es que, como les comentaba anteriormente, que estamos ubicados en la zona de convergencia intertropical que se muestra aquí en la diapositiva inferior, estas bandas roja y azul están indicando circulación de los vientos en julio o en enero, la primera parte del año o hacia mitad del año, y que eventualmente transportan contaminantes que se generan en África, inclusive en Asia, y que llegan hasta nuestro país. Estamos precisamente en la línea de intersección en la banda de la zona de convergencia intertropical. Entonces, seguramente ustedes han oído también la noticia
de que en Bogotá se ha detectado el polvo del Sahara. O sea, estamos a una distancia aproximada de unos 10.000 kilómetros y sin embargo, esas partículas que son del tamaño de aerosoles, partículas muy pequeñas, pueden transportarse suspendidas en el aire por acción de los vientos a esas largas distancias. Aquí llama la atención en la diapositiva de arriba cómo lo que constituyó la Pangea, o sea, una sola tierra, esta, esta asimetría que hay entre la configuración de Sudamérica y África, en la zona precisamente en donde ocurre una mayor frecuencia de incendios forestales en África, está precisamente muy en la línea del transporte de esos contaminantes hacia Sudamérica. Áreas quemadas por incendios forestales, pues obviamente no solamente es importante el número de incendios, sino también la intensidad y la severidad de esos incendios, que se mide en función de las áreas quemadas. A nivel mundial, en el periodo entre el 2012 y 2023, donde están las estadísticas más completas, estamos ahora hablando de 350 hasta más de 400 millones de hectáreas quemadas anualmente por parte de los incendios forestales. Si nosotros hacemos cuentas, el país tiene aproximadamente en su parte continental cerca de 115 millones de hectáreas. Es como si quemáramos entre 3, 5 y 4 veces la superficie de Colombia anualmente en las especies vegetales. En Colombia, en esa década, precisamente entre el 2003 y el 2012, se contabilizaron 524.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Y en la siguiente década prácticamente se dobló el número de hectáreas afectadas por incendios forestales. Llegamos a 1.022.000 y en esas 2 décadas cerca de 1,5 millones de hectáreas de bosques y de especies vegetales, de superficie vegetal, fue afectada por los incendios forestales. Además de eso, están las emisiones de un contaminante que es crítico a nivel mundial y que en nuestras áreas urbanas también revisten mucho interés, que son las partículas suspendidas en forma de aerosol que tienen un tamaño inferior a 2,5 micrómetros. Más adelante vamos a ver por qué eh, son importantes o es importante considerar ese tamaño de partículas. Entonces, las emisiones de PM2,5 entre 2013 y 2024, aquí estoy citando Brasil y Venezuela porque precisamente por acción de los vientos nosotros regularmente estamos afectados por los incendios que ocurren en Brasil y que ocurren en Venezuela, aparte de los que ocurren en el territorio nacional. En Brasil se cuentan por 1 o 2 millones como mínimo de hectáreas por año y en años críticos hasta 4 o 5 millones de hectáreas afectadas. En Colombia estamos hablando por año entre 100.000 y 200.000 hectáreas afectadas por incendios forestales, cifras similares en Venezuela. Y efectivamente el inventario de emisiones atmosféricas que realizó el IDEAN en el 2015 da cuenta de la importancia que tiene las emisiones de material particulado, concretamente la correspondiente a los incendios de bosques y praderas, que en las barritas que vemos acá representa el mayor aporte de PM2,5 con respecto a las otras fuentes que están señaladas en esa diapositiva. Por otra parte, las emisiones de dióxido de carbono, entonces también son muy significativas. A nivel mundial se está hablando de 5.000 millones de toneladas por efectos de los incendios forestales. En Colombia estamos hablando acerca de entre 30 a 40 millones de toneladas de CO2 y valores similares en Venezuela, pero en Brasil se tienen valores entre 400 y
800 millones de toneladas de CO2. O sea que por todo eso resultaría muy importante. No investigué mucho acerca de los costos. Ahí hay un problema todavía en la metodología de valoración de costos de los incendios forestales, pero efectivamente lo que se ha reportado aquí en Colombia, por ejemplo, un incendio forestal en 2016 que ocurrió en Sumapaz y afectó un poco más de 1.000 hectáreas, eh, se estimaron costos por alrededor de 65.000 millones de pesos, para tener una idea. Y fuera de eso, pues sin contar los costos en salud, ¿no? ¿Por qué decimos que el incendio forestal es un fenómeno socioecológico? Porque desde esta teoría de los sistemas socioecológicos, que se entiende como el acoplamiento entre los humanos y la naturaleza, es decir, entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, nosotros dependemos básicamente de los flujos de materia, energía e información para la apropiación de los bienes y recursos que nos brinda la naturaleza con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, en esos procesos de interacción entre lo social y ecológico que se da en territorios concretos, pues hay transformaciones históricas que varían en función de los modos de relacionamiento entre esos grupos humanos, esas sociedades, con los sistemas ecológicos. Por ejemplo, pudimos ser a principios del siglo pasado una sociedad con un modo de producción principalmente agrícola, un modelo agroexportador, y fuimos eh, cambiando hacia algo tendiente a la industrialización, y hoy día somos más de servicios. O sea que en función de ese modo de producción, de ese modelo económico, de la estructura política y la estructura de los sistemas ecológicos, se pueden crear unas condiciones favorables para lo que estamos tratando en esta, en esta ocasión, que son los incendios forestales. Una vez se produce el evento, entonces obviamente surgen unos riesgos a los cuales está expuesta la población, que son riesgos diferenciales en función de los estratos socioeconómicos de la población, en función de su ubicación, en función, por ejemplo, de la fortaleza de su sistema inmunológico. Tendrán más o menos una vulnerabilidad y un impacto en su salud se manifiesta en las alteraciones fenotípicas y genotípicas. Pero resulta que como consecuencia de todo eso, pues hay, digamos, una retroalimentación al sistema que tiene que asumir las cargas, por ejemplo, de las muertes prematuras en la población, las cargas de la enfermedad, la contaminación de los sistemas ecológicos, la degradación de esos ecosistemas que pueden atentar también contra la seguridad alimentaria de la población. Y todo esto ocurre, digamos, en varios niveles jerarquizados, porque como vimos ahora, lo que ocurre globalmente nos puede estar afectando también, lo que ocurre regionalmente también nos afecta, y por supuesto lo que ocurre dentro del territorio nacional. Hay que entender, se me olvidó aquí precisamente señalar, el fuego ha estado presente desde la historia de la Tierra, desde, por lo menos desde lo que se ha estudiado, se ha detectado que hay fuego que tiene causas naturales como las erupciones volcánicas o las descargas eléctricas que pueden iniciar esos fuegos, o también causas antrópicas, es decir, las actividades humanas. El fuego ha estado presente en la evolución humana, y como no tenemos mucho tiempo, pues no voy a detallarme en estas ilustraciones, pero en resumen, para tener una idea, podemos decir que los homínidos, digamos, hace 1 millón de años, cuando pudieron domesticar el fuego, eso incidió en que, por ejemplo, nuestros dientes sean más cortos y que nuestro cerebro sea más grande, porque la dieta que pudieron configurar
a partir de la domesticación del fuego, ¿cierto? Entonces cambió sustancialmente y eso dio lugar a una coevolución de los humanos con la evolución del fuego. Entonces, está presente siempre el fuego y llevamos nosotros en nuestro ADN la impresión de esa evolución humana. No se diga, por ejemplo, de lo que fue ya la domesticación de las especies vegetales y el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años. Entonces, con esos, con esas apropiaciones del fuego, pues se logró pues, el desarrollo de del ser humano que conocemos hoy. Esta ilustración que está en la parte de abajo es una planta fosilizada que se encontró, está datada de hace 400 millones de años y es, digamos, el incendio más antiguo que se ha detectado, conocido sobre la Tierra. Se encontró en Polonia. Pero el fuego no solamente ha coevolucionado con los humanos, también ha coevolucionado con los sistemas ecológicos. Hay lo que se llama un régimen natural del fuego, porque cuando, digamos, especies como las que vemos en la ilustración de la derecha, tienen geófitos, es decir, partes componentes que pueden entrar muy rápidamente en ignición, ocurre que esos procesos del fuego permiten entonces unos recambios de las especies vegetales y amplían la biodiversidad. Entonces, los sistemas ecológicos obviamente han sido, esos regímenes naturales han sido alterados por las acciones antrópicas, como vemos ahí en esa ilustración. ¿Qué es el fuego propiamente? Entonces, ese triangulito que vemos ahí, para que se pueda producir un fuego se necesita un combustible, en este caso las especies vegetales, un comburente, el oxígeno que da al aire, y el calor, que es llegar a una temperatura que supere el límite de inflamabilidad de los materiales que van a entrar en combustión. Entonces, cuando tenemos una especie vegetal y tenemos una elevación de la temperatura en el medio en el cual se desarrollan esas especies, pues llegado el punto de inflamabilidad puede entrar en ignición, que es la primera etapa del proceso de un incendio forestal. Luego viene la segunda fase, que es la propagación de ese fuego, y finalmente la extinción, aunque hay algunos fuegos que vamos a ver ahora de tipo subterráneo que pueden durar años y vuelven y emergen nuevamente. ¿De qué depende entonces la intensidad y la severidad de un incendio forestal en un momento dado? Pues del tipo de vegetación, ya sea un pastizal, una sabana, un bosque, cultivos que se esté quemando. Y obviamente depende también de las condiciones del clima, perdón, la temperatura del aire, la humedad del aire y la vegetación, en la dirección y velocidad del viento, la estabilidad atmosférica, la topografía del terreno. No es lo mismo que cuando el incendio ocurre en una sabana que cuando ocurre en un área montañosa donde hay laderas, donde hay pendientes que pueden eventualmente impulsar la propagación del incendio. Entonces, en ese sentido, se conocen eh, tres tipos de incendios básicos, que son los incendios terrestres, que pueden también llegar a ser superficiales y subterráneos, y los incendios aéreos, que son los que se refieren ya a las copas de los árboles. Entonces, se van quemando como los diferentes estratos de la vegetación en función del tipo de material que se vaya quemando. Por ejemplo, aquí está un poco más ilustrado el estrato subterráneo, eh, quema también parte del suelo orgánico, polvo, raíces, troncos. El estrato superficial, mucha de la hojarasca y del material seco que está en la superficie. Y el estrato de copas, que ya es el follaje en las especies arbustivas en la cual se desarrolla el incendio. Es decir, los tres no son excluyentes, pueden estarse quemando, puede estar ocurriendo al mismo tiempo.
Pero hay una fase del incendio que es muy preocupante, que es una fase lenta. Aquí lo que dice el framing es la parte propiamente de la llama que vemos, pero hay una parte en la que el incendio parece que se estuviera apagando, pero todavía sale mucho humo. Ese humo es supremamente tóxico y puede permanecer, como lo dije ahora, por varios días y a veces meses. Hay una diferencia, digamos, en los picos de temperatura. La parte propiamente que entra en combustión puede alcanzar hasta los 1800 Celsius, mientras que la parte de combustión lenta está entre 450 y 700 Celsius. También tiene unas velocidades de propagación diferente. Una es muy lenta, de 1 milímetro por minuto, la otra es mucho más rápida y el calor que se genera en la combustión también es muy diferente. El viento, entonces, como sabemos, la energía, el calor se puede transmitir por mecanismos de convección, por mecanismos de radiación o por conducción. En este caso, los mecanismos que dominan son la convección y la radiación. Con la acción del viento hace que efectivamente todo ese calor vaya irrigando a toda la superficie que esté cubierta con vegetación, y en la ilustración de la derecha vemos ahí cómo, digamos, la altura de la llama cada vez se prolonga más en función de la pendiente del terreno. La temperatura, entonces, va cambiando también con la altura. Obviamente, a nivel superficial, en donde está la llama, se pueden alcanzar las temperaturas hasta de 1600 Celsius y va disminuyendo a medida que nos eh, alejamos de la superficie, hasta unos 250 grados. Esto tiene una implicación muy fuerte en la manera como se va a transportar ese humo y la distancia que va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, ahí se ven dos ilustraciones en donde se ve la columna de humo ascendiendo, pero también hay una fase descendente, sobre todo de la condensación de muchos de del vapor de agua que está haciendo parte de esas emisiones. En la ilustración de abajo se tiene, digamos, una correspondencia muy similar a lo que la literatura reporta. Este es un incendio reciente en los cerros orientales en Bogotá y se ve la fase ascendente de la columna y luego viene la propagación que puede alcanzar varios cientos de kilómetros inclusive. Desde el punto de vista químico, pues entonces ocurren tres tipos de reacciones, lo que llamamos propiamente la pirólisis, en donde se quema la biomasa y se produce, digamos, un material carbonáceo sólido y la ceniza. Esa es la ecuación que está señalada aquí como la ecuación 1, ¿no? Luego viene una oxidación en fase sólida y hay una oxidación en fase gaseosa. Y las emisiones que se producen son principalmente de óxidos de carbono. Hay hidrocarburos de cadena lineal, pero también hay hidrocarburos, una familia de hidrocarburos que es de alto riesgo, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y obviamente el material particulado en diferentes fracciones de tamaños. Entonces, en la reacción en fase sólida se produce básicamente ceniza y en la reacción en fase gaseosa se producen básicamente gases y vapores. Aquí está, digamos, una síntesis de lo anterior, pero está especificado para cada una de las fases, para la ignición, para la combustión propiamente y para la fase lenta de la combustión. Como les comentaba, en esa fase lenta se liberan muchos de los compuestos tóxicos, como esos hidrocarburos aromáticos policíclicos, también mercurio, metales pesados y metilaluros, o sea, el reemplazo de cloro, bromo, yodo, que se unen al radical metilo, por ejemplo. Y hay un fenómeno que complica todavía más la problemática, y es que obviamente cuando estamos, digamos, en los límites del espacio urbano rural,
Entonces, esa contaminación que se genera por la quema de la vegetación se adiciona, digamos, se superpone con la contaminación que se genera propiamente dentro de una ciudad, dentro de un área urbana. Entonces tenemos que el ozono a nivel troposférico, en las capas más bajas de la atmósfera, es un compuesto supremamente tóxico, irritante de las vías respiratorias y que hace también daño al ecosistema. Y los precursores de la formación del ozono se liberan precisamente en la quema del material vegetal. Entonces, este es, digamos, sería un contaminante de tipo secundario que se forma como resultado de las emisiones que proceden de la quema de la vegetación. Un aspecto que interesa mucho es como hacer unos estimativos de cuánto sería la masa o flujo másico de cada uno de esos contaminantes en función tanto del área que se ha quemado, de la cantidad de especies vegetales, digamos, de la masa de especies vegetales que se quema y de la eficiencia de la combustión. Eso se logra con una simple ecuación donde se hace el producto del área quemada por la carga de combustible, por la eficiencia de la combustión y por la composición del combustible. De esa forma, entonces, se obtienen lo que se llaman factores de emisión, que nos dice que, por ejemplo, por cada kilogramo de bosque tropical se pueden estar produciendo 9 gramos de PM2.5, en una sabana 7.2, pero en un bosque de la zona templada 15.3 o en un bosque boreal 12.7. Esto, como lo dije, en función de la composición de cada uno de esos bosques. Y así para cada una de esas contaminantes que están listados en la columna de la izquierda de esa tabla. Como les mostré en la primera diapositiva, pues esto es una ilustración teórica de lo que puede pasar cuando el incendio forestal llega a las áreas en donde hay infraestructura y población. El impacto del incendio forestal en la calidad del aire se puede estudiar a partir de un modelito conceptual muy sencillo, en el que se puede ver, por una parte, digamos, esto no me permite señalar. No sé si ustedes están viendo. Bueno, en la parte izquierda se ven unas chimeneas, una ilustración de un incendio, un vehículo. De ahí se liberan los contaminantes a la atmósfera, pero en la atmósfera sufren una gran cantidad de procesos muy complejos de tipo físico, químico, biológico, y en esencia hay una transformación de muchos de esos contaminantes en otros que pueden resultar mucho más tóxicos. A través de los ciclos biogeoquímicos, pues hay también liberación biogénica de contaminantes. Y aquí, para hacer un resumen, vemos PM2.5, los hidrocarburos aromáticos, los óxidos de carbono, las dioxinas, los furanos, etc. Cuando ya esos contaminantes entran en contacto con las personas, pues pueden entrar por la vía de la inhalación, por la vía dérmica, por la ingestión, y entran en un ciclo en el que pueden inclusive atravesar membranas y llegar hasta el torrente sanguíneo, como lo vamos a ver ahora, y causar efectos que tienen como puntos terminales. En salud pública se estudia como puntos terminales los efectos cáncer y los efectos no cáncer, o sea, los que llevan finalmente a la generación de un cáncer, o los que producen efectos en las vías respiratorias, en el sistema reproductivo, neurológico, etcétera, etcétera. Entonces aquí miré esencialmente en la periferia urbano-rural, en Bogotá y Barranquilla, algunos de los estudios de las investigaciones que se han hecho y que les voy a comentar enseguida. Esta es una tesis de doctorado que evaluó el transporte de aerosoles procedentes de la combustión de biomasa en el norte de Sudamérica. Entonces, el área de estudio está señalada en la
en la ilustración de la parte izquierda, donde se ven unos punticos rojitos, está indicando las masas de aerosoles transportados, ¿no? Y los resultados que se obtuvieron eh, simulando el evento del fuego y del no fuego. Es decir, qué pasa en condiciones de fuego y qué pasa en condiciones de no fuego. Entonces, si nos fijamos en, la, en los mapitas de la columna izquierda, que están en rojo, ahí vemos que la simulación arroja que en un evento, en un escenario de no fuego con respecto al fuego, hay un incremento de 1.7 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Y en la parte de abajo, para una simulación para otro día, un incremento de 3.8 microgramos. Entonces, en esta tesis se estudió tanto el flujo de esos aerosoles, como ustedes ven, la mancha se va desplazando desde el sentido nororiente hacia el suroccidente y abarca toda la región Caribe y la región andina, e inclusive la región amazónica, y en la de abajo todavía se desplaza hasta cubrir un poco más de la Amazonía. Ahí encontraron que, por ejemplo, el 80% del total del PM2.5 a escala regional se puede atribuir a los incendios forestales. Y para Bogotá, el 15% del total del PM2.5 y el 20% de ozono se puede atribuir a los incendios forestales, un aporte de los incendios forestales. Este fue un trabajo de investigación de maestría, y entonces miró el impacto de los incendios de la combustión en la calidad del aire en Bogotá precisamente. Entonces, aquí tenemos en la ilustración de la parte superior, se tiene igual la trayectoria de esas masas de aerosoles, esas manchas violeta y roja que ustedes están viendo en el sentido nororiente hacia suroccidente, y en las diapositivas de abajo, entre los meses de enero y febrero, se ve la escala, el baremo está aquí en esta barra donde se ve la concentración de PM2.5 en microgramos por metro cúbico, a medida que tenemos en cuadritos más rojos y otros como más oscuros, entonces la concentración puede llegar hasta unos 35 microgramos por metro cúbico. Ahora vamos a ver que con respecto a las concentraciones que recomienda la OMS, estas concentraciones superan en mucho esos niveles observados en esta investigación. Esta es la misma, pero ya para el mes de julio. La anterior era para el mes de enero, esta para el mes de julio. Y en realidad aquí se observa un impacto mayor hacia la Amazonía y más hacia el sector de Ecuador y de Brasil en la Amazonía. Y como ustedes ven, en Colombia los cuadros son más verdes y amarillos que rojos. O sea, hay un menor impacto en esa época, en julio. Este es otro trabajo de grado, que es el efecto del incendio forestal en la calidad del aire en el norte de Colombia. Entonces, un incendio en el Parque Isla Salamanca, que está señalado acá en el mapa de la izquierda, con esa línea discontinua en morado, y en amarillo está la ciudad de Barranquilla, que está muy próxima al parque. Y allá hay un rectángulo donde se muestran unos punticos rojos que indican la zona que fue quemada y que afectó cerca de 260 hectáreas de ese parque. En la derecha tenemos precisamente el impacto, se ve ahí, del incremento de la concentración del contaminante del PM2.5, esos picos morados y verdes en los días de los incendios en Barranquilla. Este ejercicio se lo hice yo digamos, aleatoriamente. Hay algunas estadísticas
que publica la Secretaría de Ambiente de Bogotá, y para el periodo entre el 2010 y 2020, este fue, digamos, el comportamiento de los eventos forestales, de incendio forestal, en el que se destaca eh, el Niño, la ocurrencia del fenómeno del Niño muy fuerte hacia 2016, y la barra más alta corresponde precisamente a, a esa área afectada, que fue de más de 3,5 millones de metros cuadrados. En la parte de abajo, entonces, hay una ilustración de cómo se comportó el índice de calidad del aire con respecto a ese PM2.5. Ese índice tiene una escala, digamos, de colores, que nos indica qué tan bueno o qué tan mala y qué tan peligroso puede ser la exposición a un índice de calidad del aire, que está, digamos, cuando está verde, indica buena calidad del aire, y cuando está rojo o ya muy oscuro, es un índice muy peligroso. Entonces, lo que se observa en en esas barras de abajo son precisamente el comportamiento mensual y diario, y el índice en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, desplazándose de derecha a izquierda. Y ustedes pueden observar muy fácilmente cómo en el 2016 hay muchos más días en que el índice estuvo entre moderado y no saludable para la salud, e inclusive algunos días por ahí en el mes de mayo en que está insalubre, insalubre. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, también hay una correspondencia. Obviamente se requieren estudios más sofisticados, pero esto son ilustrativos de cómo en un momento dado, sí, los incendios forestales afectan la calidad del aire. En la Universidad Libre se hizo un trabajo de grado en ingeniería ambiental, pero ahí miraron ya cómo afecta la cobertura vegetal en los cerros orientales los incendios forestales, y se basaron en medir el índice de vegetación con base en la absorción de la luz del espectro infrarrojo, o en la reflexión de ese espectro en función de la composición de la vegetación que va quedando después de los incendios. El resultado se resume en las dos últimas columnas de esa tabla, donde se ve que en el 2016 hubo un porcentaje de reducción del 60 de los valores máximos, y en el 2015 un porcentaje de reducción del 78 de los valores mínimos, es decir, una reducción de la calidad y de la cobertura vegetal por efecto de los incendios forestales en los cerros orientales. Una pequeña introducción, entonces, para mirar el impacto en la salud humana. En la ilustración de la derecha estamos viendo una gráfica que en el eje de las X nos está mostrando los tamaños de partículas en micrómetros, y en el eje de la Y está mostrando una relación de la masa porcentual de esos tamaños de partículas. El más pequeño, donde dice ultrafino, no sé si ustedes lo alcanzan a leer, son partículas menores de 0,1 micrómetro. El fino son partículas menores de 2,5 micrómetros, a las cuales me estaba refiriendo ahora, y por encima de eso tenemos partículas gruesas que son hasta el tamaño de 10 micrómetros o mayores. Pero en la ilustración de la derecha podemos hacer un recorrido muy rápido, digamos, cuando el contaminante entra en el punto 1, o sea, que aquí se alcanzó a ver con una flechita, por inhalación, y se va depositando en el tracto respiratorio en función del tamaño de la partícula. Las partículas más pequeñas pueden alcanzar los pulmones, y dentro de los pulmones los bronquios, los bronquiolos y luego los alveolos, y de ahí pueden pasar al torrente sanguíneo. Una vez pasan al torrente sanguíneo, pueden alcanzar efectivamente cualquier órgano del cuerpo, por ejemplo el cerebro. Y si llegan al cerebro, entonces pueden afectarlo
produciendo una inflamación del sistema nervioso central, por ejemplo. Y aquí está indicado cómo las partículas son absorbidas por las membranas que constituyen el cerebro y desarrollar, por ejemplo, afectación a través de mecanismos periféricos o de mecanismos directos. La inflamación sistémica, es decir, la inflamación de varios de los componentes del cerebro. Y efectivamente, digamos, la conjunción del comportamiento del clima con las prácticas de manejo del fuego y la producción de los incendios forestales pueden, digamos, causar efectos crónicos o efectos agudos, dependiendo de los tiempos de exposición a los diferentes contaminantes a los que nos hemos referido. Y hay un aspecto que llama mucho la atención, que a veces pasa casi desapercibido, y es que en la postquema, es decir, en la etapa posterior al incendio, una vez se evalúan las pérdidas, muchas veces hay pérdidas humanas, hay pérdidas de bienes materiales, hay documentación sobre el impacto en la salud mental que ocurre tanto porque, digamos, ya la gente percibe un peligro, una amenaza para su salud y sus bienes, una amenaza para su estabilidad emocional que se manifiesta, por ejemplo, en fenómenos de alteración del sueño, de, eh, por ejemplo, cambios en porque reduce la actividad física, la gente pues entonces ya no sale a hacer actividad física porque se expone al humo u otra cantidad de síntomas que inclusive amerita la atención psicológica y psiquiátrica para tratar a estas poblaciones. Y en este punto entonces, en la exploración que hice, la revista Lancet, que es una revista icónica en la salud pública, nos informó sobre los resultados de un estudio en el que se evaluó el riesgo de la mortalidad atribuible a la contaminación relacionada con incendios forestales, precisamente por la exposición al PM2.5. Para ese estudio, entonces, se miró inicialmente la concentración del contaminante en 24 horas a nivel global. Aquí hay algunos datos para el país. La guía de la OMS para 24 horas recomienda no sobrepasar los 15 microgramos por metro cúbico. La norma colombiana es mucho más flexible y estamos más de 2 veces por encima de esa norma, pero en los datos que está reportando este estudio, los círculos verdes que están ahí en el país y algún amarillo están reportando concentraciones entre 50 y un poco mayores entre 30 y un poco mayores a 50 microgramos por metro cúbico. En ese estudio se evaluaron básicamente dos parámetros. Uno es el riesgo relativo y el otro es la fracción atribuible poblacional. El riesgo relativo, para los que no están familiarizados, sencillamente es una relación entre el riesgo que tiene un individuo a enfermar cuando se expone a lo que llamamos un xenobiótico, un agente externo, y el riesgo que tiene un individuo que no se expone a ese agente xenobiótico. Y la relación entre los dos, cuando es igual, entonces no se puede decir que efectivamente el factor de riesgo está incidiendo en la mortalidad. Pero cuando es mayor que 1, entonces sí se puede inferir que hay una asociación entre la exposición al PM2.5 producido en un incendio forestal y la mortalidad por diferentes causas. En el estudio, que cubrió 749 ciudades y 43 países, se analizaron 65.6 millones de muertes por todas las causas, 15 millones de muertes por causa cardiovascular y 6.8 millones de muertes por causa respiratoria. Entonces, lo que vemos ahí, digamos, en esa ilustración, en la primera gráfica, en la gráfica superior, está el riesgo relativo
por todas las causas de mortalidad y como ustedes ven, para el primer día está cerca de 1,02. Eso quiere decir que el 2% de los 65 millones de muertes por todas las causas se pueden atribuir a la exposición al PM2.5 generado en un incendio forestal, ¿no? Y de esos 15,1 millones de muertes por causas cardiovasculares, más o menos los tres se comportan acerca del 2%. Eso nos da, digamos, entre 130.000 y 13.000 muertes asociadas a la exposición a PM2.5. Y en la fracción atribuible extraje una sección de la tabla en donde aparece Colombia, ahí está el segundo país, de abajo hacia arriba, que nos da una fracción atribuible poblacional del 0,97 para todas las causas, también para la cardiovascular, y 0,95 para la mortalidad por enfermedad respiratoria. Entonces, cuando nosotros tomamos los datos para Colombia, si en Colombia en el 2016 se contabilizaron 223.000 muertes por todas las causas, el 1% de esas muertes, o sea, alrededor de 2.200 muertes, se pueden atribuir a la exposición de PM2.5 generado en incendios forestales, 150 cardiovasculares y 230 en causa respiratoria. Hay una población muy vulnerable que ha sido poco estudiada, que son los bomberos, sobre los cuales también se ha hecho un biomonitoreo de cómo varía en los bomberos la composición del recuento de células y obviamente como un factor de confusión puede aparecer en bomberos fumadores contra no fumadores, entonces se hizo esa distinción y en todos los casos se ve que obviamente bomberos fumadores son muchos más afectados, pero en general los bomberos que están expuestos durante muchas horas y días a veces o muchas veces, pues son muy afectados en el recuento celular. Sobre la biodiversidad, entonces, como les dije en un principio, pues de mucho interés la Amazonía porque es un ecosistema pues, de interés a nivel global, pero también para nosotros abarca una gran porción de nuestro territorio y una gran biodiversidad humana y biótica y vegetal también y faunística. Esta ilustración muestra un conjunto de fenómenos que ocurren simultáneamente en la Amazonía y que atentan contra la degradación de esos ecosistemas, la explotación de las maderas, los incendios forestales en adecuación de tierras, como vamos a ver ahora, por ejemplo, para Colombia, y la introducción de ganado y la siembra o la extensión de monocultivos, y que inducen obviamente a condiciones de extremas sequías y de amenaza contra las especies faunísticas y florísticas que son endémicas de esta área. Obviamente, en este informe, por ejemplo, en esta ilustración, no aparece el conflicto armado que nos aqueja y que también ejerce una influencia muy fuerte en el comportamiento de esta dinámica, ¿no? El profesor Guillermo Poveda nos explicaba cómo, digamos, una alteración de la cobertura vegetal en la Amazonía produce una ruptura del ciclo hidrológico en un ecosistema entre, digamos, la cordillera de los Andes y todo lo que es la planicie amazónica que está conectado por millones de años y obviamente la deforestación al causar una ruptura en el ciclo hidrológico, pues altera también local, regional e inclusive hemisféricamente lo que es la circulación de los vientos. Aquí tenemos las celdas de Hadley, que son las que nos explican cómo los vientos suben desde el trópico hasta la zona templada y luego regresan transportando la humedad y por eso estos bosques son de alta pluviosidad, ¿no? Pero efectivamente pueden ser muy afectados por esos fenómenos.
y obviamente también los ciclos biogeoquímicos. No me voy a detener en esto, pero aquí está explicando cómo se afecta el ciclo del nitrógeno por los incendios forestales. Está muy interesante porque nos da una idea de cómo la deforestación, al lado, en la ilustración izquierda, eh, en la parte más izquierda está la barra donde nos muestra el nivel de intervención de los bosques en la Amazonía, y en la parte derecha hay una relación entre la reducción en la cobertura vegetal y el incremento de la temperatura. Entonces, obviamente, entre mayor sea esa reducción, pues vamos a tener más temperatura, y a mayor temperatura, mayor potencial de desarrollo de los incendios forestales. Este es nuestro panorama en Colombia. Las dos ilustraciones que están ahí, pues yo creo que son muy explícitas la manera como se han deforestado nuestros ecosistemas estratégicos, la inclusión, la incorporación de grandes terrenos para la ganadería y la agricultura en la Amazonía colombiana. Esta tiene que ver con, eh, voy a pasar esta porque ya hablamos de la mortalidad. Aquí toca un tema muy sensible porque es cómo también las poblaciones de territorios indígenas amazónicos son mucho más afectadas que las poblaciones urbanas, por ejemplo. Entonces hay una excedencia de mortalidad en estas poblaciones expuestas a PM2.5 que puede llegar, por ejemplo, hasta un 10 a un 20% mayor que en poblaciones no expuestas a este contaminante. Se han hecho una tesis de doctorado, por ejemplo, para ver cómo los incendios forestales afectan comunidades de mamíferos en el Pichá, en la Orinoquía. ¿Eh? Y también se ha visto cómo se afecta la diversidad de esos ecosistemas y cómo pueden inclusive llegar a interrumpir el funcionamiento ecológico en esos bosques. En fauna se han hecho estudios muy interesantes para ver, por ejemplo, cómo se afectan los murciélagos con los incendios forestales. Ustedes saben que los murciélagos pues cumplen una función ecológica muy importante porque hay unas especies que son, por ejemplo, polinizadoras, otras son transportadoras de semillas, otras cumplen la función del control de plagas. O sea que cuando los incendios forestales afectan su hábitat, obviamente desaparecen o se reducen las poblaciones. Para eso se hacen estudios que se llaman biofónicos, en donde se miden la intensidad de los sonidos que ellos emiten, cómo se disminuye. A partir de estos índices se pueden ver cómo se disminuye la intensidad en las áreas que han sido afectadas por los incendios forestales. Y en esta última parte de la prevención y atención por los incendios forestales, voy a decir básicamente dos cositas para llegar a la conclusión, ¿sí? Bueno, lo que está aquí inicialmente son los recursos que se utilizan para hacer el monitoreo de los incendios forestales. La NASA tiene esta página donde da información en tiempo real de dónde están ocurriendo los puntos calientes. Un punto caliente no es exactamente un incendio forestal, pero hay un potencial de desarrollo del incendio forestal. Se hacen, por ejemplo, vuelos con aviones tipo Hércules a través de esas nubes de humo para capturar muestras y después hacer los análisis. Se hacen estudios con satélites y con rayos láser para ver cómo es el comportamiento de las nubes de humo y hasta dónde pueden llegar. Y se hace modelación matemática también con los parámetros que hemos comentado anteriormente. Últimamente se habla de la Internet de los objetos, ¿no? Y que podría, digamos, lograr una mayor eficiencia en cuanto a que puede conectar varios sistemas y varios algoritmos para dar respuestas más eficientes a los incendios. También hay índices de sequía para hacer estimativos potenciales de la ocurrencia de los incendios.
Pero en donde me quiero detener 2 minuticos es en decirles que, digamos, el modelo mental o el paradigma que se utiliza eh, casi universalmente para atacar la problemática de los incendios forestales tiene como centro de gravedad el incendio. Es decir, una vez ocurre el incendio, entonces se alertan, se ponen en la alerta todo un programa de emergencia, se disparan todas las instituciones, los bomberos, la defensa civil, la población misma, advertencias, y todo se da en función de la atención del evento, ¿sí? Pero es muy poco probable que se atiendan las causas, es decir, las raíces estructurales que originan esos eventos. Entonces, lo que uno ve es que aplicando este modelo, cada vez, cada día, estamos verificando que ocurren y ocurren eventos cada vez de mayor magnitud, severidad, intensidad, mayores afectaciones, pero ¿en dónde está el problema? ¿No? El problema está en que podría, digamos, por lo menos probarse una propuesta que hoy día está vigente para la Unión Europea que se llama el manejo inteligente del fuego en un territorio, ¿sí? Entonces, ese manejo inteligente del fuego en un territorio implica eh, la consideración que hacíamos al principio a partir de la comprensión de que nosotros hacemos parte de las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas humanos. Y es a partir de ahí en donde se generan, como dijimos en una de las primeras diapositivas, las condiciones para que ocurra ese evento. ¿Y cuáles son las condiciones? Los modos como nosotros nos apropiamos de los bienes y recursos naturales, las tecnologías que utilizamos, ¿sí? Que son eh, en muchas ocasiones eh, contra, va contra la lógica de funcionamiento de los sistemas ecológicos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el páramo en Colombia se cultiva papa, por ejemplo. Es un modo de atacar un ecosistema que es muy sensible y que evidentemente ha sido objeto de varios incendios forestales. Entonces no se ataca el modelo de producción de papa en los páramos, sino se desatan todas las alarmas y todos los recursos cuando ocurre el incendio y cómo lo vamos a apagar, ¿cierto? Y eso, como ya dije al principio, puede valer cientos de millones o miles de millones de pesos. En una sociedad que realmente es pobre, que no tiene el dinero, entonces digamos, una ineficiencia muy grande. Pero aparte de todo eso, entonces, esto que les estoy hablando no es que sea originario de una idea mía original. En Colombia se han hecho trabajos con el enfoque, investigaciones con el enfoque de los sistemas socioecológicos que han venido dando muy buenos resultados en cuanto a la posibilidad de generar lo que se llaman unos ecosistemas resilientes. En este caso, sería unos paisajes multifuncionales resilientes a los incendios forestales. En eso se viene trabajando en un grupo de investigación en la Universidad Nacional. ¿Eso qué implica? Un sistema resiliente como el que ahora les muestro esta diapositiva. Un sistema resiliente implica la participación de todos los actores sociales, es decir, primero la comunidad que puede ser potencialmente afectada, pero digamos el sector privado que está participando en procesos de producción agrícola o inclusive en procesos de agroindustriales, por ejemplo, o intervención de sistemas ecológicos. Implica la participación, desde luego, eh, de las autoridades ambientales, sanitarias, civiles, etcétera. Implica también la academia, obviamente, la participación de la academia. Es en la conjunción de la participación de esos actores en donde eventualmente podemos encontrar respuestas, si no soluciones, por lo menos respuestas más adecuadas a las causas estructurales de esos incendios. Esta diapositiva simplemente hace alusión, esta
Ingeniera María Constanza Mesa es una de las autoras de una de las tesis que mostré anteriormente, pero me llamó la atención porque la revista Nature, que es una revista pues muy prestigiosa, la entrevistaron porque ella está haciendo una labor de lo que estamos comentando hacia la articulación del conocimiento científico con los que toman las decisiones en la política. O sea, una acción de las que se llaman colaborativas, involucrando a las comunidades, y entonces ella ya se atrevió a ir donde al Senado y a contactar a varios políticos para ver cómo eventualmente se puede hacer una articulación entre ese conocimientos que se genera en la academia y las decisiones de política que se toman para el país en función de esto. Una reflexión final. El incendio forestal obviamente es una problemática compleja porque tiene toda esa cantidad de implicaciones que hemos visto que pueden atentar contra las estructuras y la funcionalidad de los ecosistemas que soportan la vida en el planeta. Entonces, desde ahí es que yo creo que es muy necesario incorporar visiones ya inclusive no multidisciplinarias, sino transdisciplinarias, es decir, construir ciencia a partir de la conjunción de todos estos resultados, porque la superespecialización lleva a que el biólogo trabaje en un aspecto, el ingeniero trabaja en otro aspecto, el modelador matemático trabaja en otro aspecto, pero ¿quién hace una integración de toda esa información, de todo ese conocimiento y quién finalmente puede llevar a la práctica la aplicación de ese conocimiento? Entonces ahí el llamado está un poco en mirar esa oportunidad que hay para trabajar multidisciplinaria y transdisciplinariamente en la idea de no repetir el mismo esquema que hemos venido utilizando muchas veces consuetudinariamente para atender el problema. Y lo que hay al final es una invitación para los que estén interesados, para las personas que estén interesadas, para conformar un grupo de estudio sobre el tema. Eh, no les miento si les digo que revisé esta bibliografía que está expuesta ahí, pero esta también, y esta también, y esta también. O sea que eventualmente yo pondría a disposición toda esta base documental que puede ser muy útil para iniciar en la universidad una aproximación a, a ese tipo de visiones que nos permitan eventualmente ir un poquito más allá de lo que se hace comúnmente, por lo menos en el país. Perfecto, Muchas doctor gracias. Héctor. Muchísimas gracias por todo. Le queremos agradecer por tan excelente conferencia donde pudimos hacer un recorrido y conocer todas esas variables involucradas en los incendios forestales, entender un poquito más lo que sucede con ellos y pues tener en cuenta no solamente sus efectos a nivel de salud pública y de las personas, sino pues, también entender un poquito a nivel general todo el entorno que se ve involucrado pues con esta problemática que pues todos conocemos que hoy en día y pues que tuvimos hace poco por aquí cercano en la sabana de Bogotá. Entonces, Y que pues es el vamos a seguir momento, teniendo, eso Laura. sí es muy cierto. Damos paso entonces al espacio para las preguntas del público. Si alguno tiene alguna pregunta adicional, yo sé que pues, en el chat ya ahorita reviso si tenemos alguna, pero si alguien quiere levantar la mano para que le demos la palabra y darle el permiso para que pueda intervenir haciendo uso del micrófono, pues es el momento para que lo pueda realizar. Hola, buenas noches. La pregunta que tengo yo es precisamente sobre los incendios acá que se han venido dando y pues se van a seguir dando. De pronto en los cerros hay lo que son pues los pinos y se han venido removiendo eso. ¿Qué incidencia tienen, digamos, estos cultivos pues de árboles de crecimiento rápido, la vegetación nativa de los cerros? O sea, como, ¿cuál es la incidencia de este cambio de flora pues en tanto a esta susceptibilidad a la quema? Nicolás, efectivamente la introducción de especies que no son nativas a los ecosistemas tienen implicaciones
que un ecólogo podría explicarte mejor, pero que uno podría, digamos, inferir en el sentido de que la especie foránea entonces entra en un proceso de competencia con otras especies, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos una, digamos, una situación en la que las especies nativas tienen que competir con una especie que ha sido introducida. Y particularmente los pinos, como todos sabemos, liberan unas agujas, un mantillo que es muy susceptible de entrar en combustión, ¿sí? Entonces, la misma conformación del pino en su estructura, digamos, la madera misma desde las raíces, el tronco, todo el follaje, incide en la emisión de unas sustancias muy específicas que, digamos, tienen inclusive un olor aromático, precisamente porque son altas en compuestos aromáticos, ya sea bencenos o estos hidrocarburos que estábamos conversando. No quiere decir que especies nativas no imitan ese tipo de hidrocarburos, porque la madera pues tiene lignina y celulosa, que son compuestos carbohidratos o polisacáridos, que son hidrocarburos, ¿sí? Y que durante el proceso de la pirólisis, pues lo que ocurre es una descomposición térmica de esos hidrocarburos y que finalmente deriva en hidrocarburos lineales o en los aromáticos. Pero lo que podría yo, digamos, responderte es que, pues, obviamente es un cuerpo extraño en un sistema en el que hay una competencia, no solamente desde el punto vegetal, porque también tú sabes que hay una fauna asociada a la vegetación. Entonces, también la fauna que se desarrolla en los bosques de pinos es muy diferente a la fauna de las especies nativas y ahí va a haber también una competencia en ese sentido. Y eventualmente se puede ir ampliando el impacto de la introducción de especies foráneas. Y no hablamos únicamente del pino, sino de cualquier otra especie foránea, Nicolás. Pues agradecemos mucho tanto al doctor Héctor por tan excelente conferencia como a todos los asistentes que estuvieron presentes en esta tercera conferencia del ciclo de conferencias del programa de Ingeniería Civil. Y los esperamos en nuestra próxima conferencia. Ya está programada, es el 21 de agosto, en este mismo horario de 5:30 a 7, y estará a cargo del Centro de Estudios Hidráulicos y va a ser un tema sobre una charla de cambio climático. Entonces, pues realmente siento que está muy relacionado con el tema que vimos el día de hoy en nuestra conferencia y pues esperamos seguir contando con su asistencia para este ciclo. Muchísimas Muchas, gracias, doctor Héctor, y nos veremos en una próxima muchas ocasión. gracias, Laura, y muchas gracias también a los asistentes. Y una cuñita, los que quieran conformar el grupo de estudio en el tema, en la primera diapositiva están, para los que no conocen el correo, me pueden escribir y vamos conformando un grupo de trabajo en el tema.